Continuamos con mucho más Agronova y en este caso entrevistando al ingeniero agrónomo Julio Menéndez, un especialista en la producción de biogás. Esta energía alternativa, económica, rentable, pero ahí está la palabra, rentable según a qué escala. Junto a este ingeniero estuvimos charlando de este tema, que no muchas veces es tan fácil desarrollar este tipo de energía según la escala económica a la cual uno apunta. Y a su vez compara a la Argentina con la Unión Europea y más especialmente con Alemania, un país que está desarrollando este tipo de energía, el biogás, realmente en todo su país, en la extensión de todo su país. Y cree que Argentina está con un potencial impresionante para producir este tipo de energía. Vamos entre todos a disfrutar de esta entrevista. Buenas tardes, felicitaciones a la comunidad, al Proinget, al grupo de las cooperativas y a los educadores y a las fuerzas vivas del municipio y de toda la sociedad de Lincoln por estar enfocados en este tema de energías renovables. Particularmente lo que hoy nos encargamos de compartir fue sobre el sector de biomasa, biogás. La ingeniera Beljanski ya se expandió sobre el tema de biomasa seca y biogás es la parte de biomasa que diríamos tiene que ver con los efluentes que tienen mayor grado de humedad. O sea, por ejemplo, un estiércol porcino, vacuno, efluentes de alguna agroindustria que salgan con un alto contenido de humedad, diríamos más del 80%, más del 70%, ya se consideran efluentes, o sea, biomasa húmeda. Entonces el camino tecnológico es distinto, el camino de la biomasa seca va por la combustión y en cambio el camino de la biomasa húmeda va por la biodigestión anaeróbica, de la que obtenés biogás. Y el biogás no es ni más ni menos que un combustible gaseoso como lo es el gas natural, como lo que es el metano de origen fósil. Este es el metano de origen biológico, pero la molécula y el combustible cumplen la misma función. Y la Argentina tiene una gran ventaja de tener experiencia y trayectoria con el uso de gas. Nosotros tenemos redes de gas, mucho gas usado en el ambiente de generación eléctrica, como también tenemos mucho gas utilizado en el transporte vehicular. Entonces, con el biogás, que inicialmente fue utilizado para el sector de la generación eléctrica en el mundo y en Argentina, el programa Renovar enfocó en la parte eléctrica, ahora lo estamos reorientando y queriéndole encontrar las ventajas comparativas en el sector de la generación de combustible de base con el biogás y también para utilización en pequeñas redes, en usos alternativos, como lo está haciendo el mundo. No es que nosotros estamos inventando la pólvora, sino lo que nosotros estamos haciendo es capitalizar las experiencias del mundo y tratar de aplicarlas a nuestras necesidades, realidades y limitaciones. Porque hoy lo mostramos, hacemos un comparativo con otros países, pero nosotros tenemos nuestra propia cultura, nuestras propias dimensiones de país y necesidades, digamos, de distintos sectores de la sociedad, y que esto es un ingrediente más que viene a resolver problemas ambientales y problemas energéticos, y también, lo que es muy importante, favorece la generación de nuevos proyectos, nuevos negocios limpios y nuevos negocios, digamos, o sea, de generación de energía limpia y nuevos negocios que pueden fomentar el uso de residuos y también el uso de capital a nivel local y de generar empleo y recirculación de divisas a nivel local, porque cuando nosotros estamos importando combustible, todo ese dinero se va de la comunidad, se va de la provincia y muchas veces se va del país. De esta forma nosotros lo que estamos haciendo es fomentar la economía circular. De tanto hablamos de economía circular, estos son los casos. Tal vez son sectores que necesitan apalancamiento y estímulo, son, diríamos, como chicos chiquitos que están empezando a caminar y requieren
requieren de un apalancamiento, pero lo que tenemos visto en el mundo es que una vez que se consolidan son grandes generadores de valor agregado en las comunidades y a nivel regional en todo sentido. Aunque en el mundo las plantas han sido muchas plantas, digamos, de pequeña escala, de 100, 200, 300. En Argentina lo que estamos viendo que con el programa Renovar, que sirvió de incentivo a todo este sector, estamos viendo que los proyectos de mediana a gran escala están encontrando un mejor camino. ¿Por qué? Porque por las capacidades tecnológicas y por las capacidades de logística, que un proyecto más grande. Pensemos hacer un paralelo con un feedlot, con un criadero de cerdos, con un tambo, donde pueda contratar servicios profesionales, donde la maquinaria que pueda comprar, adquirir, alquilar sea de una escala, de una mayor eficiencia. Todos esos factores, como en la industria en general, hay una economía de escala que, nos guste o no nos guste, condiciona la vida de muchos proyectos. En los proyectos chicos también vemos que las capacidades, digamos, de implementación de normas de seguridad se ven más restringidas. Entonces, no nos olvidemos que esto es un combustible, que es un proceso de alta tecnología, no es mandar un cohete a la luna, pero es manejar un proceso biológico complejo, es manejar una planta de generación eléctrica. Entonces, siempre que se unen las fuerzas de los productores, nosotros tenemos ejemplos en Córdoba, por ejemplo, o en cooperativas en Santa Fe, donde varios productores se unieron, se profesionalizaron y desarrollaron proyectos que pudieron llegar a la escala por la unión de varias fuerzas. Entonces, los proyectos chicos, no digo que no funcionen, pero tienen muchas más barreras y complejidades que los de escala. Bueno, esto un poco lo que del final de la presentación yo les mostraba que un pensamiento, digamos, compartido, que es solos vamos más rápido muchas veces, pero juntos llegamos más lejos. Estos proyectos, por lo que vemos acá y en el mundo hay muchos proyectos que son cooperativos. O sea, los alemanes tienen muchos proyectos cooperativos. Se turnan la operación de la planta a varios agricultores, invierten juntos. Por supuesto que es complejo asociarse para comprar maquinaria, para hacer emprendimientos en forma conjunta. Bueno, y tal vez en esto requiera de las cooperativas locales, de las cooperativas eléctricas, de las distribuidoras. Esto es un sistema que requiere la voluntad de muchos. Bueno, y volviendo al tema de la escala, también lo que la escala da es la posibilidad de tecnificarse, de acceder al financiamiento, de tener profesionalismo incluido en la operación. Entonces, eso lo fuimos aprendiendo con las experiencias y con los golpes a nivel país, ¿no? Pero bueno, responde a la lógica de la economía de escala industrial. Pero también hay sorpresas de casos que con muy buen nivel artesanal de tecnología lo pueden lograr, o sea, sobre todo cuando no está involucrado la parte eléctrica. Si hay usos térmicos solamente, se puede, porque ahí baja la complejidad mucho. Nosotros hablamos de biogás siempre para uso eléctrico, pero la fortaleza es para el uso térmico. ¿Por qué? Porque si no estamos desperdiciando más o menos la mitad. O sea, cuando vos haces electricidad, estás desperdiciando la mitad de la energía térmica que el biogás tiene. Y eso los europeos lo están teniendo muy claro y es el rumbo que le están dando. Por eso te decía de que ahora se está orientando a lo que es combustible de base y para el aprovechamiento térmico. O sea, lo pusimos a correr al biogás en una carrera en la que no era el que mejor estaba. Todos los cobeneficios son muy importantes, pero hay que poder pagarlos. Y eso los tiene que poder pagar no solamente el sistema de generación eléctrico, sino la sociedad en su conjunto. Y en una sociedad donde tenemos muchas prioridades y muchas necesidades de infraestructura a todo nivel. Pero es un sector que promete mucho y que, como decimos, son todos trajes a medida. Vos sos agrónomo también. Nosotros decimos, los campos son todos distintos. Y los productores, los empresarios son todos distintos. Vos tenés alambre por medio, uno que le gusta los fierros, la chacra, y el otro que
tiene todos los animales intensificados con pastoreo rotativo intensivo y cambiarlo de lugar a uno al otro, y a él no le gusta a uno. Entonces esto hay que tener uña para guitarrero, o sea, le tiene que gustar, le tiene que servir. Yo soy extensionista de base, o sea, mi carrera fue como agrónomo extensionista, y hay que respetar, digamos, los gustos del productor y las fortalezas. Y el sector del biogás no es para todos, ni va a ser para todos. Entonces, pero sí, a quien sepa descubrir los nichos y las posibilidades que le ofrece en su entorno, la generación de residuos, la utilización del biofertilizante, la inyección de energía térmica o eléctrica en su sistema, bueno, va a tener oportunidades. Y esto no es nada nuevo, es un sistema más productivo de todos los que tiene el campo argentino o la agroindustria o el país en general. Requiere de un estudio, de un relevamiento de cada uno, de cada situación, de las fortalezas, pero bueno, es un ingrediente más de generación de valor agregado a los sistemas, y bienvenido. Y yo creo que con responsabilidad hay que fomentarlo, hay que estudiarlo, y hay que saber si podemos o no jugar este partido en cada sector. Tampoco son sectores que tengan que ser para todos. Estos van a ser para los nichos y para las posibilidades y para las escalas que sean coherentes y lógicas. Tampoco sirve que se promuevan tecnologías que después dejen dolores de cabeza a los productores, a quienes lo financian, tanto acá como en el mundo. El otro día tuve oportunidad de estar en unas reuniones con grupos de financiamiento de la Unión Europea que estuvieron en Argentina, y hablando del biogás, uno me dice, yo estoy del lado de los bancos. Vos sabés que hemos tenido dolores de cabeza muy grandes, porque muchos productores se endeudaron y se metieron en esto solitos, y después su esquema principal se vio afectado por una planta de generación. Y otros, la planta de generación les dio un valor agregado adicional. O sea, en esto no hay recetas, y en esto, como todo, hay que ir viendo para qué cada uno está más preparado, y bueno, como son proyectos de largo plazo, requieren mucha responsabilidad, mucho análisis y mucho trabajo. Los biocarburantes o agrocombustibles son combustibles derivados de la biomasa, es decir, de la energía procedente de la materia orgánica, en especial de las plantas. Los biocarburantes de primera generación son el etanol, obtenido principalmente de la caña de azúcar, el maíz, la remolacha y los cereales; el biodiesel, a base de aceite extraído de la canola, la soja o el girasol; o el biogás, a partir de residuos orgánicos. Los biocombustibles de segunda generación son hechos utilizando materia orgánica, pero no alimenticia, o usando cultivos que crecen en tierras agrícolas de mala calidad. Existen dos técnicas para desarrollarlos: el método bioquímico, con enzimas y una fermentación con levadura, o termoquímico, gasificación para luego regresar al estado líquido. El principal avance en el desarrollo de biocombustibles de tercera generación apunta a las algas, cuyo contenido de aceite es superior que el de la soja o la canola, así como al uso de bacterias u organismos, muchas veces genéticamente modificados.